Las hormonas son pequeños mensajeros químicos que regulan gran parte de las funciones de nuestro organismo, por lo que un déficit puede provocar todo tipo de problemas. Por ejemplo, una falta de testosterona en hombres puede provocar debilidad, depresión y pérdida de masa muscular, mientras que una falta de estrógenos en mujeres puede aumentar el riesgo de osteoporosis, obesidad y enfermedades cardiovasculares. Ahora imagínate que más de la mitad de la población en el mundo, incluyendo niños, adultos y ancianos, tuviera déficit en una hormona esteroidea, como la testosterona o los estrógenos, que regula más de 1000 genes, lo que significa que regula más de 1000 procesos fisiológicos y que si no conseguimos la suficiente, nuestros huesos se debilitan, nuestro sistema inmune empieza a actuar mal, nuestro estado de ánimo empeora y envejecemos mucho más rápido. Pues este es el caso de la vitamina D, una vitamina que dentro de nuestro cuerpo se convierte en una hormona esteroidea con multitud de funciones. En este vídeo vamos a hablar de qué es esta vitamina, de cómo la fabricamos, de cuáles son sus funciones principales y de la deficiencia de vitamina D en el mundo y en España. Actualmente la vitamina D genera bastante controversia, porque los científicos no se ponen de acuerdo en cuál es la cantidad diaria que tenemos que tomar, en cuáles son los mejores niveles en sangre que podemos tener para prevenir ciertos riesgos, o si se deben cambiar las recomendaciones a la población. Unos científicos dicen que tenemos que tomar más, y otros dicen que tomar un suplemento puede ser innecesario o hasta peligroso. Pero para entender del todo este problema tenemos que ver los datos. Primero tenemos que entender qué es la vitamina D. Las vitaminas son por definición compuestos orgánicos fundamentales para el metabolismo, porque actúan como coenzimas y cofactores en reacciones químicas de nuestro cuerpo, y como nosotros no tenemos la capacidad de fabricarlas, si no las consumimos con la dieta, nos morimos. La vitamina D en concreto pertenece al grupo de vitaminas liposolubles y la podemos encontrar principalmente en fuentes animales como el pescado azul, los lácteos y los huevos. Pero el caso de la vitamina D es un poco especial. Primero, porque actúa como una hormona, la hormona calcitriol, y segundo, porque tenemos la capacidad de fabricarlo. Así que, aunque podemos consumir un poco de vitamina D con la dieta, la mayor parte es la que fabricamos nosotros tomando el sol. El proceso es el siguiente. Los rayos ultravioleta B impactan en nuestra epidermis y reaccionan con una molécula derivada del colesterol formando colecalciferol o vitamina D3. El colecalciferol viaja al hígado y se convierte en calcidiol, que es la sustancia que medimos en la sangre cuando hacemos una analítica, porque es la suma de la vitamina D que consumimos en la dieta más la que fabricamos nosotros. Por último, el calcidiol viaja al riñón y se convierte en calcitriol, que es la hormona esteroidea como tal, es la responsable de todas las funciones de la vitamina D. En este proceso intervienen 6 enzimas en total, todas ellas dependientes del magnesio, lo que significa que una falta de magnesio puede provocar también un déficit de vitamina D. En la actualidad, la falta de vitamina D es prácticamente una epidemia. La mitad de la población en el mundo tiene niveles insuficientes, y algunos estudios elevan esta cifra hasta el 88% de la población. Y muchos pensaréis, pero aquí en España no deberíamos tener problemas con la vitamina D porque tenemos un montón de sol, ¿no? Pues resulta que el 40% de los adultos y más del 80% de los mayores de 65 tienen niveles de deficiencia. Eso significa que aquí en España los niveles de vitamina D son peores que en otros países del norte y el centro de Europa. Y es una paradoja que compartimos con algunos países de la cuenca del Mediterráneo. Y esto se puede explicar por multitud de factores que influyen, como un bajo consumo de alimentos con vitamina D, como el pescado azul, que la gente pasa una buena parte de las horas de luz en interiores. Que en España y en otros países de la cuenca del Mediterráneo hay una mayor proporción de personas con la piel más oscura, por lo menos en comparación con otros países europeos. Y por último, que nos situamos por encima del paralelo 35 norte, lo que significa que la cantidad de radiación ultravioleta B que llega en invierno y en primavera es muy baja, así que aunque se tome el sol en esos meses tiene un efecto mucho menor. ¿Y qué influye en nuestra capacidad de fabricar esta hormona? Pues hay varios factores que pueden afectar a la producción o a la conversión de la vitamina en sus formas activas. Por ejemplo, sabemos que con la edad se puede reducir hasta un 75% la producción de colecalciferol en la epidermis. Sabemos también que las personas con sobrepeso secuestran una buena parte de la vitamina D3 en el tejido graso, porque es una vitamina liposoluble, así que les dificulta un poco la transformación del colecalciferol en sus formas activas. Teniendo en cuenta que la principal fuente de vitamina D es la exposición a rayos ultravioleta B, todo lo que bloquee estos rayos va a dificultar la producción de esta vitamina. Por ejemplo, el uso de protector solar, la ropa o la melanina.
es decir, la piel más oscura, que actúa como un protector de sol natural. Otros grupos de personas que pueden estar en riesgo son las personas que tienen problemas de absorción intestinal, como los que tienen enfermedad de Crohn o enfermedad celíaca, o los que tienen problemas crónicos de hígado o de riñón, porque en estos casos se dificulta la conversión a las formas activas. El último grupo de población que puede estar en riesgo son los bebés recién nacidos, porque obtienen toda su vitamina D de la madre durante la lactancia, que en este caso tiene que fabricar tanto para ella como para el bebé. Entonces, como sabemos que existe este riesgo, en España se les da un suplemento de 400 unidades al día a los bebés recién nacidos, pero hay algunos estudios que dicen que es incluso más interesante darles un suplemento de 6.400 unidades a la madre, porque cubriría tanto sus necesidades como las del bebé. Ahora vamos a hablar un poco de las funciones de la vitamina D, y para entender esto tenemos que darnos cuenta que tenemos receptores de vitamina D por todo el organismo. Tenemos en la piel, en los riñones, en el páncreas, en el sistema inmune, en los huesos, tenemos hasta en la hipófisis del cerebro, lo que significa que la vitamina D cumple multitud de funciones. Cuando la vitamina D se une a su receptor, manda un mensaje al interior de la célula para regular la expresión de más de 1000 genes, lo que significa que cerca de un 5% de todos los genes que tenemos que codifican para proteínas están regulados por esta hormona. La vitamina D es tan importante para nuestro metabolismo que algunos autores han propuesto que fue el motivo principal del aclaramiento de la piel en los seres humanos. Al migrar desde África a latitudes más al norte, la melanina que antes les protegía de los rayos solares en latitudes tropicales se convirtió en una barrera, por lo que los seres humanos necesitaron una manera de aumentar su producción de vitamina D, y esta fue volviéndose progresivamente más blancos, lo cual supuso una ventaja en territorios con poca radiación solar. Con la edad ocurren varios cambios que hacen que se desregule un poco el metabolismo del calcio. Las personas mayores van perdiendo la capacidad de absorber el calcio de los alimentos. Además, sus riñones eliminan un poco más de calcio y su piel cada vez produce menos vitamina D. Entonces se juntan varios factores que hacen que bajen los niveles de calcio en sangre. Y cuando el organismo lo detecta, libera una hormona que hace que los huesos liberen un poco de calcio a la sangre, para así recuperar unos niveles normales. Pero con el paso de los años, los huesos se van descalcificando y se produce la osteoporosis, lo cual aumenta bastante el riesgo de fracturas, que llegan a ocurrir en un 20% de los hombres con osteoporosis y en la mitad de las mujeres con osteoporosis. Y ahí es donde entra la regulación de la vitamina D, que hace que se absorba mejor el calcio de los alimentos, que se elimine menos por el riñón y que se deposite junto al fósforo en forma de cristales de fosfato de calcio en los huesos, previniendo así que se descalcifiquen los huesos y que aparezca la osteoporosis. Durante el siglo XIX y principios del XX se utilizaba el aceite de hígado de bacalao para prevenir y tratar a los enfermos de tuberculosis. A falta de antibióticos efectivos como los que tenemos hoy en día, a estos pacientes se les daba este aceite rico en vitamina D y se les exponía al sol, porque los médicos de la época se dieron cuenta que así mejoraban sus síntomas. Incluso hicieron estudios que relacionaban el tiempo de exposición al sol con una disminución de las colonias de tuberculosis. La vitamina D mejora nuestra función inmune por estimulación de diversos componentes del sistema inmune. Por ejemplo, se sabe que durante una infección vírica, el calcitriol hace que neutrófilos, macrófagos y células NK sinteticen unos péptidos con propiedades antivirales. Esto explica, al menos en parte, por qué tener unos niveles adecuados de vitamina D está relacionado con un menor riesgo de contraer infecciones respiratorias, pero sobre todo de que éstas sean menos graves. Esta capacidad se puso bastante en evidencia durante la pandemia de COVID-19, en la que desde 2020 fueron surgiendo estudios que relacionaban unos niveles bajos de vitamina D con todo tipo de resultados negativos. Incluso está publicado un metaanálisis, que es un artículo científico que analiza los datos de otros muchos estudios. Este en concreto se actualiza en tiempo real y actualmente cuenta con los datos de más de 180.000 pacientes en más de 200 estudios. Esta revisión de la literatura demuestra que las personas con unos niveles adecuados de vitamina D tenían menos riesgo de hospitalización, pero sobre todo les protegía de tener un caso grave de COVID, es decir, un menor riesgo de ingresar en la UCI, de necesitar un respirador o finalmente morir a causa de esta enfermedad. Se comprobó también que administrar calcidiol o calcitriol mejoraban el pronóstico en personas ya contagiadas, sobre todo si se administraba de manera temprana en el curso de esta enfermedad, obviamente junto al tratamiento habitual. Otro aspecto en el que se sabe que está implicado un déficit de vitamina D es en el desarrollo de enfermedades autoinmunes, en el que nuestro sistema inmune ataca estructuras sanas del organismo. Por ejemplo, si el sistema inmune ataca los nervios, se puede producir esclerosis múltiple. Si el sistema inmune ataca las células beta del páncreas, se puede producir diabetes tipo 1, o si ataca las articulaciones, se puede producir artritis reumatoide.
La enfermedad autoinmune donde más prevalente es la deficiencia de vitamina D es el lupus, donde encontramos una deficiencia severa en más del 50% de los afectados. Incluso existe una relación inversa entre los niveles de calcitriol en sangre y la severidad de sus síntomas. Esta relación la podemos encontrar también en otras enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple o la artritis reumatoide. Esto se explica porque el calcitriol influye en multitud de procesos que regulan el sistema inmune. Por ejemplo, regula la cantidad y la función de los linfocitos T colaboradores, regula la transformación de los monocitos en células dendríticas y otros tipos de macrófagos, y además evita el exceso de producción de citoquinas inflamatorias. Así que unos niveles normales de esta hormona son fundamentales para prevenir los fenómenos de autoinmunidad. Así que concluyendo un poco, sabemos que la vitamina D es un inmunorregulador, es decir, cuando tenemos un patógeno hace que tu sistema inmune funcione un poco mejor para atacar el patógeno. Cuando no tenemos un patógeno, una infección, hace que tu sistema inmune no se vuelva muy loco y ataque a estructuras normales del organismo. Estos ratones son hermanos, tienen exactamente la misma edad, pero el de la izquierda ha sido modificado genéticamente para que no funcionen sus receptores de vitamina D, por lo que el calcitriol no puede llevar a cabo sus funciones. Estos son los mismos ratones 4 meses más tarde. Se ha comprobado que un déficit de vitamina D acelera drásticamente el proceso de envejecimiento en ratones, que no solo se les nota en la piel y en el pelo, sino que sus órganos también envejecen. Para entender esto, tenemos que entender cómo envejecen nuestras células. Cada año que pasa desde que nacemos, los telómeros de las células, que son los extremos de los cromosomas, se van acortando y llega un punto en que la célula no se puede dividir más. Entonces entra en estado de senescencia, o sea, se vuelve muy anciana y finalmente muere. Para retrasar este proceso tenemos una enzima que se llama telomerasa, que protege y restaura los telómeros de los cromosomas. Y resulta que el gen responsable de producir la enzima telomerasa está regulado por la vitamina D junto a otros nutrientes. En humanos esto concuerda con estudios que se han realizado en gemelos, que comprobaron que de los dos gemelos, el que tenía los niveles de vitamina D más bajos también tenía los telómeros más cortos, es decir, aunque tenían la misma edad, sus células eran mayores. Y esto también concuerda con estudios que han demostrado un aumento de la mortalidad de todas las causas en las personas que tienen déficit de vitamina D, que llega a ser el doble de riesgo en las personas que tienen el déficit que las personas que tienen los niveles normales. Seguramente hayas escuchado hablar de la serotonina. Es un neurotransmisor que regula nuestro estado de ánimo, nuestro comportamiento social, nuestras emociones y ese tipo de cosas. Pues resulta que la serotonina se fabrica a partir del aminoácido triptófano, y para convertir el triptófano en la serotonina se necesita una enzima que se llama TPH, y para estimular el gen que produce esa enzima se necesita el calcitriol. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Sabemos que la serotonina no solo se fabrica en el cerebro, que es donde tiene a cabo su función como neurotransmisor y regulando el estado de ánimo, sino que se produce también en los intestinos. Pero resulta que la serotonina que fabricamos en los intestinos no tiene función en el cerebro porque no atraviesa la barrera hematoencefálica. Sin embargo, tiene una función distinta porque la utilizan las plaquetas en los fenómenos de agregación y coagulación. El problema es que demasiada serotonina sintetizada en los intestinos se ha visto que está asociada con fenómenos de inflamación intestinal. Entonces la serotonina te hace sentir bien y regula tus emociones cuando se produce en el cerebro, pero te provoca inflamación en los intestinos. Pues efectivamente, y ahí es donde entra la regulación de la vitamina D, que hace que se estimule el gen de la TPH en el cerebro para sentirnos mejor y tener más serotonina allí, mientras que reprime el gen de la TPH en los intestinos para evitar demasiada inflamación. Sencillo y elegante. Vamos a recapitular un poco. Sabemos que la vitamina D es fundamental para el metabolismo del calcio y la salud de los huesos, para prevenir infecciones graves, para prevenir fenómenos de autoinmunidad, para retrasar el envejecimiento y para regular la síntesis de serotonina. Así que teniendo en cuenta que la mayor parte de población en el mundo tiene déficit de esta hormona, en el próximo vídeo vamos a analizar las posibles soluciones, las cantidades diarias recomendadas y las estrategias de suplementación y su seguridad. Pero bueno, espero que te haya gustado este vídeo o que al menos hayas aprendido algo interesante. Y si tienes cualquier duda sobre este tema me puedes preguntar en los comentarios. Un saludo.